Cuando enfrentas el miedo, se va. Enfrenta lo que temes y se irá. Ese es el secreto. De hecho, si te contienes por el miedo, tu vida se detiene, porque nada es mejor que eso. Debes ser valiente. La gente valiente también tiene miedo, pero ellos lo enfrentan. No dejes que el miedo te detenga. Decídete, sal y hazlo. Estupendo video el que acabamos de ver. Pero realmente, ¿qué es el miedo y cómo puedes enfrentarlo? El miedo, cuando lo enfrentas, ¿se va? Todo eso te lo voy a responder ahora rápidamente. Pero primero tendremos que entender qué es el miedo. El miedo tiene dos grandes aspectos, dos grandes formas en que se manifiesta. Primero, el miedo mental o ilusorio, el que se origina en base a ideas, a creencias, recuerdos, y luego se manifiesta en el cuerpo, o se origina en la mente y se manifiesta en el cuerpo, el miedo mental. Bien, vamos a llamarlo así, de una manera. Y esto es ilusorio, aunque lo sientas en tu cuerpo el miedo. ¿Por qué es ilusorio? Le voy a dar un ejemplo. Tengo esta idea que siempre, si paso por esa calle que conozco, me van a robar. Si paso por esa calle, me van a robar. Entonces, cada vez que paso cerca, ya siento miedo. ¿Cómo sabes que siempre pasará lo mismo? Que todas las personas que han pasado por ahí, el 100% de las personas le han robado. ¿Cómo lo sabes? Puedes pasar acompañado con alguien, puedes pasar en taxi, puedes pasar en una moto. Hay un montón de opciones, hay un montón de posibilidades. ¿Cómo sabes que esa idea que te está originando miedo es la realidad? Es un miedo ilusorio. Es una fantasía que te está originando un miedo en el cuerpo. Pero no sabes si va a pasar de verdad. Es un miedo ilusorio. Entonces, no es real. Pero si sientes un miedo, ejemplo, que un perro o un león está a punto de atacarte y reaccionas instintivamente en miedo, es un miedo real, hay algo real, tangible que está a punto de hacerte algo. Entonces eso es un miedo real, no es una proyección. Bien. Ahora, si el problema es lo siguiente, para poder enfrentar al miedo tenemos que entender que el miedo y todas las emociones por igual, el miedo naturalmente de fábrica, el miedo natural, viene a niveles, vamos a usar la palabra controlable, y por lo tanto es constructivo. El miedo con el que venimos, la emoción del miedo con el que venimos de fábrica, de nacimiento, de manera innata, siempre tiene un nivel controlable y constructivo. Pero debido a los aprendizajes de tu vida, las cosas que te marcaron, los hechos de tu vida que fueron duros, difíciles, rencores, odios, miedos, enfrentamientos, etcétera, etcétera, tus emociones, inclusive las del miedo, se cargaron de más y más intensidad hasta llegar a niveles no controlables y hasta destructivos, lo que se conoce como ansiedad y otros síntomas. Hemos cargado tantas historias de miedo, tantos recuerdos de miedo, tantas creencias, ideas, proyecciones de miedo, que ahora cualquier circunstancia nos carga de miedo tan intenso que se transforma en ansiedad, ¿vale? Bien, pero cuando una emoción, cualquier emoción, inclusive el miedo, está limpio en su nivel natural, limpio de historias de vida, es decir, está en su nivel natural, sí es más fácil de manejar. Vamos a usar esa palabra, manejar, es decir, ser valiente, encarar el miedo. Entonces ahí es más fácil, es posible, porque está a un nivel que nos atrevemos a cruzar el miedo para hacer algo, para encararlo, y eso se llama ser valiente. Entonces cuando le quitamos ese nivel no controlable al miedo para volverlo a un nivel controlable, es ahí cuando podemos sentirnos valientes, vamos a decirlo así. Bien, podemos poner en práctica nuestra valentía porque somos capaces de romper la barrera del miedo porque está a un nivel controlable y pasar a la acción. Bien, pero en el área del crecimiento interior, de la superación interna, de trascender como personas, el miedo en su nivel natural es necesario, pues es quien te dice prepárate, entrénate, alístate para ir a por eso. Te reta a seguir haciendo lo que tengas que hacer para lograr eso, inclusive por encima de los obstáculos que se te presenten, personas, situaciones, porque eso que estás encarando es para ti. Estamos hablando del área de crecimiento personal, no de un león que te ataca. ¿Bien? Entonces nuestra labor es limpiarnos para no
para volver a las emociones, limpiar nuestras historias de vida del pasado, las cosas que nos marcaron, para volver a todas las emociones, inclusive la emoción del miedo, a sus niveles naturales y así sean manejables. Y así poder actuar a la acción, trascender esa emoción para poder ir a la acción. Lo que se llama, con respecto al miedo, valentía, ¿vale? Y para romper esos y limpiar esas historias que cargaron las emociones, se conocen los procesos de perdón, de integrar nuestras sombras. Yo ofrezco uno. Taller, tu sombra, tu poder y tu aliado. ¿Cómo reconoces si tienes historias de vida que te marcaron? Porque la mayoría de personas no tienen idea que tienen historias de vida que lo marcaron, o creen que ya se le olvidaron de eso, o creen que eso ya lo superaron hace mucho. Eso nunca me afectó, porque ahora veo que esa historia ya ni la recuerdo de mi vida, o esas historias de mi vida, esos hechos de mi vida. Yo te puedo dar una respuesta definitiva, una forma muy simple en que vas a saber si es que alguna historia o varias historias de tu vida, si tienes historias de tu vida que te marcaron, por lo tanto hay que limpiarlas. ¿Cómo lo vas a saber? Es muy fácil, respóndete esta pregunta. En varias situaciones de tu vida, en alguna situación de tu vida, en algún aspecto de tu vida actual, ¿tienes algún miedo, enfrentaste algún miedo que limitó aspectos de tu vida, desarrollarlos, lograr eso que te hacía feliz, te impidió, te obstaculizó, te detuvo, limitó esos aspectos de tu vida? Actualmente en algún aspecto de tu vida, en algún área de tu vida, algún miedo limitó tu avance, te detuvo, te hizo hacerlo mal, etcétera, etcétera. Entonces, si la respuesta es sí, la respuesta es sí tienes historias de tu vida que marcaron tu pasado, tu vida, y por lo tanto acrecentaron los niveles de las emociones. Por lo tanto, sí tienes que limpiarlos. Y esos son los trabajos de perdón, de integrar tus sombras, de trascenderlos, como el que yo ofrezco. Ayer, tu sombra, tu poder y tu aliado. Miedo al fracaso. Un ejemplo, es un miedo mental o ilusorio al dolor por culpa o vergüenza, por traicionar o abandonar ideas o creencias que sientes que son absolutas, moral o materialmente son absolutas. No puedo hacer de otra forma, no hay otra forma. Eso es lo más correcto, es lo único correcto, lo único moralmente correcto, lo único bueno. Porque lo demás es malo, es incorrecto, ¿vale? Eso es el miedo al fracaso. Piénsalo, investígalo. Investiga lo que te acabo de decir para que razones cuáles son esas creencias, esos miedos que crees que no hay otra forma, es la única, yo tengo que hacerlo así, si no, fracasé. Miedo a la muerte es el miedo mental ilusorio al dolor, de soltar lo que creemos que si se lo soltamos no vamos a poder resistir, no vamos a poder vivir, ¿vale? Es el miedo al dolor por culpa, vergüenza de lo que nos faltó o nos falta hacer. Lo que quisimos hacer y no lo hicimos, o lo que queremos hacer y no nos atrevemos, es ese dolor, esa culpa, esa vergüenza. Piénsalo, analiza y te darás cuenta que eso es el miedo a la muerte. Ahora, ¿qué piensas del miedo? ¿El miedo se puede enfrentar? Y si lo enfrentas, se va. Espero tus preguntas, tus comentarios. Dale like si crees que esta información es valiosa para alguien, compártelo. Robert Bruno se despide desde Lima, Perú. Nos vemos.